Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos las historias más fascinantes del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura resonará con muchos de ustedes, el amor, y en particular, la idea de que los viejos amores nunca se olvidan. Y para abordar esto, tenemos una figura que no necesita presentación, la deslumbrante Anne Ercel. Sí, así como lo leyeron, Anne Ercel ha hecho unas declaraciones muy sinceras sobre sus amores pasados y cómo estos, de alguna manera, dejan una huella imborrable. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos de esta entrevista que está dando mucho de qué hablar, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La entrevista a Hande Erçel ha sacudido un poco el panorama mediático turco e internacional. Cuando una figura pública de su calibre, alguien tan admirada y seguida, habla de sus sentimientos más profundos, es natural que capte nuestra atención. Y en esta ocasión, Hande no se guardó nada. Al ser preguntada sobre la posibilidad de que los amores del pasado puedan seguir teniendo un lugar en el corazón, su respuesta fue sorprendentemente honesta y reflexiva. Hande compartió que si bien la vida avanza y cada etapa trae consigo nuevas experiencias y personas, hay ciertas conexiones que dejan una marca particular. No se trata, según sus palabras, de vivir anclada en el pasado, ni de idealizar relaciones que ya terminaron, sino más bien de reconocer la importancia y el impacto que esas personas tuvieron en su desarrollo personal. Es como si cada relación fuera un capítulo en el libro de nuestra vida, y aunque pasemos a la siguiente página, el recuerdo de lo aprendido, de lo vivido, de lo sentido, permanece. Lo interesante de lo que dijo Hande es que no lo planteó desde un punto de vista romántico nostálgico, sino más bien desde una perspectiva de crecimiento personal. Explicó que las personas que han formado parte de su vida sentimental, incluso aquellas que ya no están, han contribuido a moldear la persona que es hoy. Han sido maestros, a veces dolorosos, a veces alegres, pero maestros al fin y al cabo. Y esa es una forma muy madura y saludable de ver las cosas, ¿verdad? En lugar de borrar o negar esas experiencias, las integra como parte fundamental de su camino. Ella hizo hincapié en que esto no significa que esté deseando volver a un pasado que ya fue. Al contrario, su enfoque está en el presente y en el futuro. Sin embargo, admitió que es imposible desligarse por completo de las emociones y los aprendizajes que acompañaron a esas relaciones. Son hilos invisibles que, de alguna manera, siguen entrelazados en el tapiz de su existencia. Y cuando se le preguntó si podía pensar en alguien en particular, ella mantuvo un velo de discreción, lo cual es totalmente comprensible y respetable. La vida privada de las estrellas, por mucho que nos interese, merece ser protegida. Lo que sí dejó claro es que el amor, en sus diversas formas y etapas, es una fuerza transformadora. Y que incluso cuando una relación llega a su fin, la esencia de lo que se vivió puede perdurar. Es como escuchar una canción que te recuerda un momento especial, o ver una película que te transporta a otra época. No es que quieras revivir el momento exacto, pero la emoción, el sentimiento, vuelven a manifestarse. Hande parece haber encontrado esa paz interior al aceptar que ciertos amores, por su intensidad o significado, dejan una huella que no se borra fácilmente. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que los amores que tuvimos en el pasado no nos han influenciado de alguna manera? Piénsenlo un momento. Las primeras ilusiones, los desamores que nos hicieron fuertes, las conexiones que nos enseñaron sobre nosotros mismos. Incluso si ahora estamos en relaciones nuevas y maravillosas, es innegable que esas experiencias previas nos prepararon, nos dieron herramientas, nos ayudaron a entender qué buscamos y qué no. Quizás la clave esté en no confundir, no olvidar con no superar. Superar una relación no significa borrarla de la memoria, sino integrarla de forma sana en nuestro presente, aprendiendo de ella sin que nos paralice. Hande Erçel, con sus palabras, parece haber alcanzado ese punto de sabiduría. No niega la importancia de sus antiguos amores, pero tampoco permite que dicten su felicidad actual. Es un equilibrio delicado y admirable. Imaginen a Hande sentada en esa entrevista con esa mirada tan expresiva que la caracteriza, y diciendo algo así como, hay personas que pasan por tu vida y dejan una marca que el tiempo no puede
Borrar por completo. No es que desees volver atrás, sino que reconoces la parte de ti que se formó con ellas. ¿Esa frase no les parece profunda? Y aquí viene la parte interesante para nosotros, los espectadores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los viejos amores realmente nunca se olvidan? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, donde una relación pasada, aunque haya terminado, sigue teniendo un eco en su corazón? Me encantaría saber sus perspectivas. Porque al final del día, las experiencias humanas, las emociones, son universales. Y compartir nuestras historias nos une. La sinceridad de Anne Derzel es refrescante. En un mundo donde a veces se espera de las celebridades que proyecten una imagen de perfección constante, ella nos muestra su lado humano, sus reflexiones sobre el amor y la memoria. Y eso, sin duda, la hace aún más querida por su público. Nos recuerda que sin importar cuántos seguidores tengamos en redes sociales o cuántos proyectos exitosos llevemos a cabo, seguimos siendo seres emocionales, con un pasado que, para bien o para mal, nos ha moldeado. Podemos interpretar sus palabras de muchas maneras. Quizás se refiere a amores que fueron particularmente intensos, que marcaron un antes y un después. O tal vez habla de la lección aprendida, del crecimiento que surgió de esas relaciones. Lo cierto es que su declaración abre la puerta a un debate muy interesante sobre la naturaleza del amor y la memoria afectiva. Y si me permiten una pequeña especulación, a menudo estos comentarios surgen en momentos de transición. Quizás Anne está en un momento de su vida donde reflexiona sobre sus caminos recorridos. O tal vez simplemente le preguntaron y respondió con la honestidad que la caracteriza. Sea cual sea la razón, el resultado es este contenido que nos invita a pensar. Así que, para recapitular un poco lo que hemos estado hablando, la deslumbrante Anne Derzel ha confesado en una reciente entrevista que los viejos amores, de alguna manera, nunca se olvidan. No se trata de vivir anclada en el pasado, sino de reconocer la huella que esas personas dejaron en nuestra formación personal y en nuestro crecimiento. Ella lo ve como parte integral de su historia, y su enfoque está en el presente y el futuro, integrando estas experiencias sin permitir que la paralicen. Es una perspectiva madura y reflexiva sobre la complejidad de las relaciones humanas y la persistencia de las emociones. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y desgranar las palabras de Anne Derzel. Espero de verdad que este contenido les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, entretenido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y su atención. Ver sus visualizaciones y sus comentarios es una de las mayores satisfacciones para nosotros. Y ahora los invito a que dejen volar su imaginación y sus experiencias. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema? ¿Creen que los viejos amores se olvidan? ¿Hay alguna relación pasada que haya marcado su vida de forma imborrable? Déjenme saber todo en la sección de comentarios aquí abajo. Me encantará leer sus historias y sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este vídeo, no duden en demostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo o que simplemente disfrutan de reflexiones sobre la vida y el amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero mi invitación a que se suscriban a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor es una victoria para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.